Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá me preguntan cuándo subimos el práctico de propiedades coligativas. Ahora después de la clase ya se los puedo ya subir al campus. También les voy a subir, además del práctico, la guía del trabajo de laboratorio sobre este tema, que ese laboratorio, bueno, ustedes pueden ir leyendo la guía y lo vamos a hacer en clase teórica, ¿sí? La clase de los miércoles y la clase de los lunes. Lo que sí, bueno, antes de la clase, para ese laboratorio, es importante que ustedes tengan leída la guía, así se entiende bien lo que estamos haciendo. Acá me preguntan si el parcial, sí, el parcial, recuerden que está próximo, digamos, es el viernes 2 de julio, y que en este parcial entran estos pocos temas, ¿sí? Entra soluciones, o sea, el práctico que ya hicieron, entra este tema, propiedades coligativas, cuyo práctico, bueno, se los voy a subir hoy, lo van a hacer en la clase de los del viernes, y entra el práctico de estado sólido y estado líquido, ¿sí? Que hicimos la clase pasada, ¿sí? Que quedó, digamos, grabado también. Bueno, me preguntan si no es la última clase teórica, o sea, en realidad la clase de los lunes sigue, lo que pasa que vamos a hacer, el lunes que viene creo que es feriado, así que el otro lunes vamos a hacer el práctico de laboratorio, y bueno, después ya es el parcial, así que sí, digamos que teoría propiamente dicha, sí, esta sería la última antes de las vacaciones de invierno. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con este tema. Este tema sigue siendo de la unidad número 5, donde tenemos todo lo que es estado líquido, ya vimos soluciones, y ahora vamos a ver propiedades de las soluciones, que se agrupan con un nombre, que es este nombre de propiedades coligativas. ¿Por qué? Porque tienen esas 4 propiedades que vamos a ver, tienen algunas cosas en común, ¿sí? Entonces quedaron todas juntas con este nombre, propiedades coligativas. Para esto repasemos un poco algunas propiedades de los líquidos puros, ¿sí? Que vimos. Nosotros vimos que un líquido puro tenía algunas propiedades como el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿sí? El punto normal de ebullición, normal de fusión. Vimos una propiedad muy importante que es la presión de vapor, ¿recuerdan? De los líquidos puros. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es que cuando nosotros por ejemplo en agua, disolvemos algún soluto, ya no tenemos más ese líquido puro, sino que lo que tenemos es una solución. Bueno, cuando tenemos una solución, estas propiedades que mencionamos, o sea, la temperatura normal de ebullición, normal de fusión, la presión de vapor ahora de la solución, van a ser diferentes de las que teníamos para el solvente puro, ¿sí? Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes saben que en el radiador de un auto, ¿qué se pone en el radiador? Se pone agua, ¿y qué más? ¿Se pone algo más que agua en el radiador del auto? ¿Líquido refrigerante? Anticongelante. Exactamente, sí, anticongelante. Bueno, quiere decir que ahí en el radiador del auto lo que tenemos es una solución, ¿sí? De agua con ese anticongelante. Bueno, y como su nombre lo indica, anticongelante, justamente para que no se congele el radiador, porque, o sea, no solo que no podríamos arrancar el auto porque estaría congelada el agua, o sea, esa solución que tenemos allí, sino que además se rompería el radiador si tuviéramos solamente agua, ¿sí? ¿Por qué se rompería si tuviéramos solamente agua para refrigerar? Recuerden que el agua como hielo se expande, ¿sí? Entonces rompería
el radiador, ¿sí? Cuando se congela. Entonces se le agrega esa solución de anticongelante. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué se le agrega el anticongelante? ¿O por qué no se congela cuando tiene el líquido ese que llamamos anticongelante? Yo no sé, profe, muy bien qué le hará el anticongelante dentro del radiador. ¿Será que lo hará más espeso, denso, y tendría que hacer la temperatura más baja para que se congele? O, en serio que nunca supe muy bien Bueno, eso es Cambian las propiedades. cómo trabaja el anticongelante. bueno. Profe, ¿no será como una solución que se convierte tipo como un alcohol que no se puede congelar? ¿Algo así? No. Bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que hace ese anticongelante? O sea, ¿por qué con el anticongelante justamente si baja la temperatura no se congela el agua de ese radiador? Porque lo que tenemos allí dentro ahora es una solución, ya no es agua pura, es una solución. Bueno, y esa solución, lo que vamos a ver es que ya no se va a congelar el agua a 0 grados. ¿Sí? Si tuviéramos solo agua, se congelaría a 0 grados. Quiere decir que si tenemos temperatura en invierno bajo cero, se congelaría alrededor y se rompe. Bueno, con el anticongelante eso no sucede. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el anticongelante? Bueno, lo que sucede es que esa solución ahora no va a congelar a 0 grados, sino a una temperatura menor. Supónganse 20 grados. Entonces, 20 grados bajo cero. Soportaría hasta ahí, recién ahí se congelaría. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si la temperatura baja 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero, esa solución permanece sin congelar, ¿sí? Porque tiene que bajar recién hasta 20 grados bajo cero. Gracias a esa solución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto de congelación, o sea, la temperatura de congelación ahora bajó, ya no es más 0 grados, mucho menos, ¿sí? Bueno, y eso justamente gracias a una de las propiedades coligativas que vamos a ver. O sea que ahora ya van a saber por qué el anticongelante en el radiador del auto protege, digamos, justamente de la congelación al radiador y de que se rompa, ¿sí? Es por una de las propiedades coligativas, que afecta en este caso la temperatura de fusión o de congelación del agua, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son estas propiedades coligativas que vamos a ver? Son 4 que tienen varias características en común. Son la primera de ellas, descenso de la presión de vapor. La otra es la que hace que el radiador no se rompa, que es el descenso crioscópico o descenso del punto de congelación, ¿sí? También lo que hace es elevar el punto de ebullición de la solución. Entonces esta otra propiedad se llama ascenso ebulloscópico o elevación del punto de ebullición. Y otra, la cuarta, denominada presión osmótica, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo una por una a ver de qué se trata. ¿Qué tienen en común estas 4 propiedades de las soluciones? Lo que tienen en común es que todas ellas dependen únicamente de la cantidad de partículas que hay disueltas en la solución, ¿sí? Y no del tipo de partículas que sean del tipo de soluto, ¿sí? O del tipo de partículas, ¿sí? Dependen del número de partículas en la solución, o sea, de la concentración de esa solución, y no de la naturaleza de las partículas. Es decir, no importa qué soluto tengamos disuelto, ¿sí? Que podemos tener distintos tipos de solutos, ¿sí? Bueno, no interesa cómo es la molécula, si es grande, si es más chica, lo que interesa es la cantidad de partículas que hay, ¿sí? No su naturaleza, no qué tipo de molécula es, ¿sí? Bueno, veamos la primera, ¿sí? La presión de vapor. Para esto, repasemos, no sé si recuerdan, que vimos la presión de vapor de un solvente puro, de un líquido, ¿sí? ¿De qué depende? Dijimos que depende de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor presión de vapor, ¿sí? Después habíamos dicho que depende también del tipo de
de líquido, ¿sí? O sea, de las interacciones entre las partículas del líquido, las interacciones entre esas moléculas. Y si hay interacciones fuertes entre las moléculas, se va a evaporar menos, o sea que la presión de vapor va a ser más baja. Si las interacciones son más débiles, la presión de vapor va a ser mayor porque se evapora más fácil, ¿sí? Bueno, y también depende del número de moléculas o de partículas que se encuentran aquí en la superficie del líquido, o lo que llamamos la interfase líquido-aire, en este caso líquido-vapor, ¿sí? O sea, la cantidad de moléculas que hay aquí en esta superficie o interfase de separación, aquí, ¿sí? Bueno, eso para un líquido puro, todas las moléculas son, si fuera agua, todas son de agua las que hay aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora no tenemos el agua sola, sino que disolvemos un soluto en ese líquido? Bueno, ahora tendríamos una solución. Bueno, aquí fíjense, en este caso está conectado un manómetro. Esta diferencia, esta altura, sería la presión de vapor, en este caso del agua sola, ¿sí? Cuando tenemos una solución, ahora tenemos disuelto un soluto, entonces ahora, ¿qué medimos? Cuando tenemos disuelto un soluto, miren aquí cómo el manómetro ha medido una presión mucho más chica que la de la izquierda, ¿sí? Es decir, con una solución la presión de vapor ha bajado. ¿Y por qué ha bajado? Porque ahora en la superficie, en la interfase, fíjense, no solamente está ocupado por moléculas del solvente, en este caso el agua, sino que también está ocupado algunos espacios por las moléculas del soluto, ¿sí? Como las moléculas del soluto vamos a considerar que estas no se evaporan, solo se evaporan las del solvente, entonces hay menos cantidad de moléculas que pueden pasar a la fase vapor. Por lo tanto, eso hace que la presión de vapor disminuya, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la expresión o la ley, digamos, que rige este comportamiento? Bueno, el que estudió, digamos, este fenómeno, al que se le atribuye la ley, es el científico Raoult, y la ley lleva su nombre, ley de Raoult. ¿Y qué es lo que él observó? Lo midió, digamos. ¿Qué midió? Ustedes saben que dijimos que la presión de vapor en función de la temperatura tiene este comportamiento, ¿sí? Si tenemos agua pura o un solvente puro, lo que vemos aquí, fíjense, una curva con pendiente positiva, que es lo que observamos, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos una solución? Para una determinada temperatura, el solvente puro, medíamos allí la presión de vapor. Ahora en la solución, a esa misma temperatura, la presión de vapor la vamos a medir aquí, más baja, ¿sí? Si medimos a otra temperatura, en lugar de ser esta, va a ser esta que está aquí. Y así sucesivamente, a las distintas temperaturas, siempre la presión de vapor resulta menor, ¿sí? Más baja que la presión de vapor del solvente puro. Si yo uno todos esos puntos, tengo la curva de la línea punteada. Fíjense, una curva similar a la anterior, nada más que desplazada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que la presión de vapor de las soluciones ahora es menor, ha disminuido respecto de la presión de vapor del solvente puro. Y eso expresado en una ley y la correspondiente expresión matemática, ¿qué es lo que nos dice? Que para solutos no volátiles y no disociables, la ley de Raoult lo que establece es que la presión de vapor de una solución a una determinada temperatura es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro a esa temperatura, ¿sí? La presión de vapor del disolvente puro la expresamos con un cerito arriba, ¿sí? Con un supracero, para diferenciarlo de la presión de vapor de la solución. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de un soluto que es no volátil, ¿sí? O sea que el único que puede pasar a la fase de vapor son las moléculas del disolvente. En este caso, si es una solución acuosa, serían las moléculas
de agua, no las del soluto. Por eso decimos que el soluto es no volátil y además es no disociable. ¿Qué quiere decir que no es disociable? O cuando hablamos de un soluto disociable. Un soluto disociable es aquel que cuando nosotros lo disolvemos en agua, se separa, se disocia en iones, por ejemplo. Y eso sucede con las sales, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros disolvemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la disolvemos en agua, en realidad cuando la disolvemos en el agua vamos a tener separados los aniones cloruro de los cationes sodio. Bueno, eso sería un soluto disociable. Y aquí estamos hablando de que esta ley es válida para los solutos a los que no le ocurre eso, o sea que no sirve para las sales esto, ¿sí? Son solutos no disociables, como por ejemplo el azúcar, ¿sí? El azúcar es una molécula orgánica, que es la sacarosa, es una molécula grande, tiene varios átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero esa molécula cuando la disolvemos en agua queda como tal, ¿sí? No se separa en iones, sino se disocia. Bueno, y lo mismo pasa con el anticongelante. El anticongelante es una molécula orgánica que se llama etilenglicol, y también cuando la disolvemos en agua queda así como molécula, no se disocia. Por eso esta ley es válida para ese tipo de solutos, ¿sí? Como el anticongelante, como la sacarosa, la glucosa, todos esos son solutos no disociables. Las sales ya no, ¿sí? Para las sales ya vamos a ver que vamos a tener que hacer una corrección a esta ley. Y en principio no serviría así como está escrito, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a, digamos, hacerle algún tratamiento matemático para escribirla de otra forma a la ley de Raoult, pero en definitiva pueden usar una u otra. Entonces, recién que escribimos que la presión de vapor de una solución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro que lo indicamos con ese supracero. Esa es la ley de Raoult. Bueno, si fuera una solución acuosa, esta que sería la fracción molar del agua, ¿sí? Por la presión de vapor del agua a la temperatura a la que estemos hablando, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esto lo podemos escribir de otra manera. ¿A qué es igual la fracción molar de un disolvente si tenemos una solución formada por un soluto y un disolvente? Ustedes saben que la suma de las fracciones molares, ¿cuánto tiene que dar? 1. Tiene que dar 1. Quiere decir que la fracción molar del disolvente la podríamos escribir como 1 menos la fracción molar del soluto, ¿sí? Podríamos escribir aquí, esto lo reemplazamos por 1 menos la fracción molar del soluto, ¿sí? Bueno, si ahora abrimos paréntesis, ¿esto cómo me queda? Presión de vapor del solvente puro menos fracción molar del soluto por presión de vapor del solvente puro. Si quiero despejar la fracción molar del soluto, ¿cómo me queda? Me queda esta diferencia, este pasa restando para aquí, este término viene sumando para este lado, y dividiendo la presión de vapor del solvente puro, me queda de esta manera, fíjense, despejé fracción molar del soluto. ¿A qué me quedó igual? A esta diferencia, presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución, dividido la presión de vapor del solvente puro. Eso es igual a la fracción molar del soluto. Esta diferencia la puedo escribir como un delta, ¿sí? Una diferencia, delta de presión de vapor, que es esta diferencia, sobre la presión de vapor del solvente puro, es igual a la fracción molar del soluto. Bueno, y esta es lo mismo que esto, escrito de otra forma. Bueno, escrito de esta forma es lo que se conoce como descenso relativo, este delta es el descenso relativo de la presión de vapor, que es la que denominamos como propiedad coligativa, la primera de las propiedades coligativas. Y aquí que estamos viendo que este descenso relativo a la presión de vapor, ¿a qué es igual? A la fracción molar del soluto, o sea, depende, aquí vemos que solamente depende de la cantidad de partículas disueltas, o sea, de soluto, ¿cierto? De la fracción molar del soluto, que era lo que habíamos dicho en un principio, que depende de la cantidad de partículas disueltas, ¿sí? A la hora de hacer cálculos pueden usar esta expresión o directamente la ley de Raoult, cualquiera de las dos.
Bueno, algo que vamos a tener que tener presente aquí es que cuando hagamos los problemas, tener en cuenta que la cuestión de los decimales. Fíjense que aquí vamos a estar trabajando con, como es una fracción, los valores de la fracción molar, tanto del disolvente como la del soluto, sus valores van a ir entre 0 y 1, ¿sí? O sea, van a ser valores 0, y algo. Si es una solución diluida, la fracción molar del soluto va a ser un valor muy chiquitito, ¿sí? Y la fracción molar del disolvente va a ser un valor muy grande, cercano a 1, por ejemplo, 0,998, ¿sí? O esta puede ser 0,0021. O sea, valores muy chiquitos y esta valores muy cercanos a 1. Entonces, para este tipo de problemas es conveniente usar al menos 3 decimales para las fracciones molares y redondear recién en el tercer decimal, porque si no, si vamos a redondear, si nosotros vamos a redondear una fracción molar 0,998, la redondeamos a 1, pierde el sentido, ¿sí? Entonces, redondear recién en el tercer decimal, ¿sí? Para evitar errores de cálculo, ¿sí? Y de concepto, ¿no? Porque si la fracción valiera 1, no tenemos una solución, ¿se entiende? No tendríamos una solución. Y todas estas leyes son aplicables a soluciones diluidas, o sea, con valores muy bajitos de concentración, ¿sí? Bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver una animación referida a la presión de vapor. A ver, miremos aquí. Tenemos, fíjese, un recipiente y un manómetro conectado, donde nosotros en esta columna del manómetro vamos a medir la presión, ¿sí? La presión de vapor de este líquido que está aquí dentro, que es un líquido puro en principio, y al lado, a nivel molecular, vemos cómo se mueven y se van evaporando las moléculas, ¿sí? Bueno, si ponemos agua, ¿sí? Aquí ven, medimos esta diferencia en la columna, nos daría la presión de vapor. Si ponemos etanol, fíjense, o sea, el alcohol que tenemos en la casa, miren cómo ahora la presión de vapor es más grande. Y ven que aquí más moléculas pasaron a la fase vapor. Bueno, aquí estamos con dos líquidos puros, ¿sí? Comparando uno y otro. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Un líquido más volátil respecto del agua menos volátil, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Bueno, y también habíamos visto que depende de la temperatura. Si tenemos el agua a 15 grados, miren cómo está muy lento el movimiento de las moléculas y cómo la presión de vapor es bastante baja, hay pocas moléculas en la fase de vapor. Si aumentamos la temperatura a 50 grados, ven ahora, miren aquí cómo se incrementó la presión de vapor y el movimiento de las moléculas se hizo más acelerado y más moléculas lograron vencer la energía cinética para pasar a la fase vapor, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos con líquidos puros. ¿Qué pasa ahora si tenemos una solución? Que es lo que estamos viendo, ¿sí? Aquí vamos a observar el valor de medida, va a estar indicado aquí en esta casilla de la presión de vapor, y vemos también el manómetro. Vamos a poner, bueno, agua en principio como solvente, agregamos, qué sé yo, 60 gramos, que es lo máximo, de agua, y ahora le disolvemos sacarosa, ¿sí? Que es el azúcar, dijimos, ¿sí? Sacarosa, qué sé yo, disolvemos ahí 28 gramos. Bueno, ahí ven que apareció el soluto. A ver, esperen, vamos a ver, vamos a resetear, quiero que veamos primero qué se midió con el solvente. Bueno, aquí tenemos el solvente, presten atención, a 25 grados tenemos solo agua. ¿Qué se midió aquí? 23,76 milímetros de mercurio es la presión de vapor del agua sola, ¿sí? 23,76. Ahora vamos a ver qué pasa cuando disolvemos la sacarosa. Por ejemplo, 25 gramos. Medimos de 23,76 a cuánto pasa. Ahí cayó la sacarosa, ¿ven?
De 23,76 bajó a 23,25 milímetros de mercurio, o sea, ha descendido, ¿sí? Ha bajado, que es lo que habíamos dicho de acuerdo a la ley de Raoult, ¿sí? Ven que es muy poquita la variación, ¿sí? Es una solución diluida que modifica en muy poquito, en unos decimales, ¿sí? Si agregamos más soluto, en lugar de 25, qué sé yo, 40 gramos de sacarosa, ahora medimos, y ahora sí bajó un poquito más, ¿ven? De 23 y algo pasó a 22,93 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, podríamos medir para otro soluto, como la glucosa. ¿Y qué pasa si ponemos una sal? Si ahora ponemos una sal, recuerden que las sales se disocian, ¿sí? Bueno, si teníamos agua solo, ahora no vamos a poner nada, pero vamos a resetear. Ponemos agua solo primero. Bueno, medimos 23,76 milímetros de mercurio, que es ese punto en el gráfico. Ahora ponemos sal, 25 gramos de sal. Medimos, bueno, y ven cómo bajó a 21, ¿sí? Milímetros de mercurio. O sea, con una sal, como la sal se ioniza, y va a haber más partículas en la solución, bajó mucho más que con un soluto como la sacarosa, que es no disociable, ¿sí? Y esto es lo que ocurre, ustedes vieron que en las rutas cuando ha nevado, se tira sal, ¿sí? a la ruta, ¿para qué? Para despejar la ruta de la nieve. ¿Por qué? Porque la sal lo que hace es bajar bastante el punto de congelación, ¿sí? Y poder despejar la ruta de la nieve. Bueno, sigamos entonces. Bueno, lo que habíamos visto era la presión de vapor de solutos que son no volátiles. Pero ¿qué pasa si nosotros mezclamos dos líquidos que son volátiles? Por ejemplo, estamos acostumbrados ya desde el año pasado a preparar esta mezcla de alcohol. Entonces, les decía, ¿qué pasa si nosotros mezclamos dos líquidos miscibles, es decir, líquidos que se mezclan bien, por ejemplo, el alcohol y el agua, ¿sí? En ese caso, si nosotros preparamos una solución de dos líquidos, donde en ese caso los dos son volátiles, ¿sí? Tanto el agua como el alcohol, los dos se evaporan. Bueno, en ese caso tenemos soluciones de líquido en líquido, y también puede ser que la solución cumpla con la ley de Raoult. Lo que pasa que en ese caso tenemos que aplicarle la ley de Raoult a ambos líquidos. Por ejemplo, si se le aplicamos la ley de Raoult, el líquido 1 fuera el agua, sería la presión de vapor del agua en la solución, va a ser igual a la fracción molar del agua por la fracción molar del agua pura. ¿Sí? Y para el alcohol, lo mismo, la presión de vapor del alcohol en la solución va a ser la fracción molar del alcohol en esa solución por la presión de vapor del alcohol puro, ¿sí? Bueno, y la presión de vapor total de esa solución va a ser la suma de las dos, la suma de estas dos. Bueno, esta solución, cuando cumple con esto, o sea, obedece, en este caso, la ley de Raoult, decimos que es una solución ideal, ¿sí? Bueno, y podríamos graficar esto en función de la fracción molar de alguno de los dos, por ejemplo, del alcohol o del agua, y en ese caso tendríamos aquí, cada una de estas es la expresión de una recta que pasa por el origen. Esta para presión 1 y esta para presión 2. Si sumo las dos, tengo esta, ¿sí? Presión total en función de la fracción molar. Bueno, si esto es así experimentalmente, decimos que esta solución cumple con la ley de Raoult. Pero puede suceder en la práctica que haya desviaciones, o sea, que no dé una recta perfecta, ¿sí? Decimos que esa solución se desvía del comportamiento ideal. Bueno, nosotros no tenemos problemas así de este tipo de soluciones de líquido a líquido en la guía, pero bueno, los que hagan, por ejemplo, alguna ingeniería química lo van a ver esto en materias subsiguientes, y ahora solamente lo mencionamos de que pueden ser que los dos líquidos sean volátiles, ¿sí? Nosotros en nuestra guía tenemos solamente de solutos no volátiles, ¿sí? Aquí hay un ejemplo concreto de una mezcla de
por ejemplo, dos líquidos orgánicos, benceno y tolueno, que cumplen con la ley de Raoult, por ejemplo, ¿sí? Bueno, avanzamos a la otra de las propiedades coligativas, la segunda, ¿sí? Que denominamos ascenso ebulloscópico. Bueno, ¿qué es esta propiedad? Elevación de la temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que ustedes saben que la temperatura normal de ebullición del agua, ¿cuánto es? 100 grados. 100 grados centígrados. Bueno, pero si ahora lo que tenemos es una solución, ya no va a ser 100 grados centígrados, sino que va a ser un poquito más, qué sé yo, 100,5, 100,2, o sea, un poquito más de 100 grados va a ser la temperatura de ebullición de una solución acuosa. Fíjense, si nosotros graficamos la presión de vapor en función de la temperatura para un líquido puro, por ejemplo el agua, sería esta curva roja, ¿sí? Habíamos visto que si lo que tenemos es una solución, la presión de vapor baja para todas las temperaturas y la curva se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Sería la curva verde, la correspondiente a cómo cambia la presión de vapor con la temperatura para una solución. Bueno, si nosotros queremos leer en este gráfico la temperatura normal de ebullición del agua pura, que íbamos a una atmósfera, y aquí donde corta, hubiéramos leído aquí 100 grados centígrados, que sería la temperatura normal de ebullición del agua sola, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la nueva temperatura normal de ebullición? Lo tengo que leer sobre esta curva verde, también a una atmósfera, y ven que aquí voy a leer un valor más grande que 100, ¿sí? Bueno, la propiedad coligativa no es esta nueva temperatura de ebullición, sino que es esta diferencia, ¿sí? Este pedacito, este delta de temperatura, esa es la propiedad coligativa. Si el delta T, la diferencia entre esta temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿sí? Si lo miro esto mismo en un diagrama de fases completo, esto que está graficado aquí a la izquierda es lo mismo que este tramo, ¿sí? Me separa líquido de vapor, ¿sí? Si yo agrego la otra parte del diagrama de fases, lo tengo aquí completo. Y este sería el delta de temperatura de ebullición. Sí, acá me dicen si el descenso en la presión de vapor y el aumento en la temperatura de ebullición son cosas que se dan a la vez, exactamente, una es consecuencia de la otra. O sea, el hecho de que disminuya la presión de vapor trae como consecuencia el ascenso en la temperatura de ebullición. Una es consecuencia de la otra, ¿sí? Están relacionadas y ambas las puedo leer en el gráfico, ¿sí? O sea, supónganse, ¿cuál es el ascenso ebulloscópico? Lo marco aquí, es este delta. Bueno, ¿y cuál es el descenso en la presión de vapor a una determinada temperatura? Por ejemplo, aquí, a 100 grados, ¿cuál es el descenso? Es este pedacito, ¿sí? ¿Cómo bajó la presión de vapor a 100 grados, ¿sí? Bueno, ambos lo puedo leer en el gráfico, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento matemático, ¿sí? Que expresa esto? Es este, ¿sí? Este ascenso en la temperatura de ebullición, o sea, delta T de ebullición, es igual a una constante por la molalidad de la solución. Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Que este ascenso en la temperatura de ebullición depende únicamente de la concentración, expresado como molalidad, de la concentración de la solución. O sea, una vez más, depende de la cantidad de partículas disueltas, ¿sí? Bueno, la constante esta se llama constante ebulloscópica o constante molal del ascenso en la temperatura de ebullición y depende únicamente del disolvente. Y lo vamos a sacar de tablas, ¿sí? O sea que si yo tengo una solución acuosa, tengo que ir a buscar la constante de elevación del punto de congelación del agua, ¿sí? Ahora sí se está por cortar por el tiempo, recordemos que volvemos a la misma
el mismo zumo, ¿sí? Bueno, ¿y la molalidad qué es? ¿A qué es igual? La molalidad de la solución. Número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Exactamente, número de moles de soluto disuelto por kilogramo de agua, si es que una solución acuosa, ¿sí? Kilogramo de disolvente, ¿sí? Bueno, y este delta T, ¿a qué es igual? La nueva temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua pura o del solvente puro, ¿sí? Es esta diferencia, ¿sí? Tengamos presente que la propiedad coligativa es la diferencia esta, ¿sí? No es la nueva temperatura de ebullición. Bueno, vimos entonces el ascenso ebulloscópico. Bueno, aquí la constante, recuerden, entonces se saca de tabla si es, depende del solvente, ¿sí? De las propiedades del solvente. La molalidad, recuerden, a que es igual. Bueno, y entonces, por ejemplo, si buscamos en una tabla la constante ebulloscópica para el agua, vamos a encontrar que tiene este valor. 0,52 tiene unidades, grados centígrados, molar a la -1, o lo que es lo mismo, grados centígrados, kilogramo por mol, ¿sí? Es lo mismo por reemplazando aquí la molalidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber la temperatura de ebullición de una solución de concentración 1 molal, de un no electrolito, o sea, un soluto que es no disociable y no volátil, bueno, ¿cuál es esa nueva temperatura? 10,52, ¿sí? A una atmósfera. ¿Por qué? Porque es el valor de la constante por la molalidad que vale 1, ¿sí? Me queda que el delta de temperatura, o sea, el ascenso ebulloscópico, me va a dar igual a la constante que vale 0,52 por la molalidad que vale 1, eso da 0,52, ¿sí? Y este delta T, ¿a qué es igual? A la diferencia entre la nueva temperatura de ebullición, que son los 10,52 grados, ¿sí? Menos los 100,52, perdón, menos 100, ¿sí? Bueno, si yo calculé el delta T, puedo despejar la nueva temperatura de ebullición, y ahí es donde me da los 100 más ese 0,52, que son los 100,52, que sería aquí, ¿sí? Lo que me diría aquí, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo una solución de sacarosa 1 molal, ¿a qué temperatura va a entrar en ebullición? Bueno, por lo que he calculado, a 100,52 grados centígrados. Y si yo en lugar de preparar una solución 1 molal de azúcar, preparo una solución 1 molal del anticongelante, o sea, de etilenglicol, ¿a qué temperatura va a entrar en ebullición? También a 100,52. ¿Por qué? Porque el cálculo es el mismo, ¿sí? La concentración por la constante ebulloscópica. La constante ebulloscópica es la misma porque estamos hablando de solución acuosa. Aquí lo que estamos viendo es que para 3 soluciones diferentes, o sea, con solutos diferentes, pero la misma concentración, el valor de la nueva temperatura de ebullición es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque dijimos, por lo que vimos, ¿sí? Que esta propiedad coligativa, igual que todas las demás, dependen de la concentración de partículas disueltas y no del tipo de partículas, ¿sí? No interesa la naturaleza de estas moléculas, sino la cantidad que hay disuelta. Se ve aquí con este ejemplo, ¿sí? Que para soluciones diferentes, pero igual concentración, el ascenso ebulloscópico es el mismo, ¿sí? 0,52, ¿está bien? O sea, mediría exactamente esto para 3 soluciones de la misma concentración, ¿sí? Bueno, y ahora, mirando este diagrama de fases, miren la curva esta de la solución, de cómo cambia la presión de vapor en función de la temperatura, donde corta, igual que para el líquido puro, aquí cortaban el punto triple, donde sale la curva de puntos de fusión, ¿sí? Que separa líquido de sólido. Bueno, ahora el nuevo punto triple va a quedar aquí. Entonces, la curva correspondiente a la separación entre sólido y líquido para la solución es esta rosada que se ha desplazado ahora hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo quiero marcar el punto normal de fusión para el agua sola,
que ¿cuánto vale el punto de congelación normal del agua? ¿Cuánto vale? O sea, una atmósfera... 0 grados centígrados. Claro, congela 0 grados centígrados. O sea que sobre la curva azul a una atmósfera yo debería leer aquí 0 grados centígrados. Bueno, ahora, para la solución, ¿qué voy a leer? Voy a leer, fíjense, una temperatura menor que 0 grados, más corrida hacia la izquierda. O sea que aquí voy a leer una temperatura bajo cero. O sea, el punto de congelación ahora bajó. Y esta diferencia, este delta T de congelación, es lo que se conoce como la tercera de las propiedades coligativas, se llama descenso del punto de congelación o de fusión, que es lo mismo, o descenso crioscópico, ¿sí? También denominado descenso crioscópico. Y lo puedo ver ahí en el mismo diagrama, ¿sí? Fíjense que son todas una consecuencia de la otra, ¿sí? Bueno, y matemáticamente el descenso en la temperatura de congelación o descenso crioscópico tiene una expresión similar a la del ascenso ebulloscópico. Fíjense, este descenso crioscópico es igual a una constante por la molaridad también. Lo único que cambia aquí es que la constante, llamada constante crioscópica, tiene un valor distinto que la constante ebulloscópica, ¿sí? Si buscamos para el agua, creo que es 5, y algo, la constante crioscópica del agua. Al igual que la otra, esta constante depende del solvente, ¿sí? Bueno, y este delta de temperatura, que va a ser igual el valor mayor menos el valor menor, para que me dé un delta positivo, ¿sí? O sea, aquí va a ser la diferencia entre la temperatura de congelación del solvente puro menos esta, que es menor, la temperatura de congelación de la solución, ¿sí? Como es negativo, esto me da positivo, ¿cierto? Esta diferencia, ¿sí? Para el agua será 0, menos, ¿sí? El valor a la cual congele la solución, ¿sí? Ya lo van a ver en los problemas que hagan, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo que creo que está resuelto en la guía. Dice, 1,2 gramos de un compuesto desconocido se disuelven en 50 gramos de benceno. Aquí el soluto no sabemos cuál es, pero es un soluto que se disuelve en un solvente orgánico, que en este caso es el benceno, ¿sí? No es el agua. Ya no es una solución acuosa, es una solución orgánica, ¿sí? Bueno, dice, la solución congela a 4,92 grados, ¿sí? Pide determinar la masa molar del soluto. Bueno, entonces, ¿qué propiedad coligativa vamos a aplicar? Vamos a aplicar, como nos está hablando del punto de congelación de la solución, vamos a usar la propiedad coligativa del descenso crioscópico, ¿sí? Descenso en la temperatura de fusión o de congelación, que es lo mismo, igual a la constante crioscópica del benceno, tendré que buscar en una tabla, por la molaridad de esta solución, ¿sí? Bueno, me está diciendo cuál es la temperatura de congelación de la solución. Lo que tengo que buscar en una tabla para hacer esta diferencia es la temperatura de congelación del benceno puro, ¿sí? Y también tengo que buscar la constante crioscópica del benceno, ¿sí? Bueno, si lo buscamos en una tabla, vamos a ver que la temperatura de fusión del benceno puro es 5,48 grados centígrados. Ven que la nueva temperatura es menor, ¿sí? Midieron 4,92. Así que puedo hacer esta diferencia ya. La constante esta crioscópica del benceno vale 5,12 grados centígrados por molaridad. Entonces aquí, ¿qué puedo? Delta T lo puedo calcular, la constante lo tengo, ¿qué puedo averiguar? La molaridad de la solución lo despejo de aquí, ¿sí? Voy a despejar. Bueno, el delta T, ven, es 5,48 menos los 4,92, me da que el descenso crioscópico es 0,56 grados centígrados, este valor. La constante lo saqué de tabla, despejo la molaridad, ¿sí? ¿A qué me queda igual la molaridad? Este cociente me queda 0,11 molal, ¿sí? O sea, 0,11 moles de mi soluto desconocido por kilogramo de benceno, en este caso,
que es el disolvente, ¿sí? Bueno, pero ¿qué me pide el problema? Me pregunta la masa molar del soluto. Bueno, entonces, si tengo la molaridad de esa solución, ¿cómo hago para averiguar la masa molar del soluto? ¿Sí? Recordemos que la molaridad dijimos que era igual, número de moles de soluto por kilogramo de disolvente. Bueno, la molaridad la tengo, que es lo que calculé. Kilogramos de disolvente, ¿cuánto vale en este caso? .05 kilos de benceno. Claro, porque tengo 50 gramos, así que expresado en kilo, 3 ceros para aquí, me va a quedar 0,05 kilogramos de benceno. O sea que puedo despejar la cantidad de moles de soluto que tengo, ¿sí? Puedo despejar, si lo despejo, fíjense, este producto, molaridad por kilogramo de disolvente, me da los números de moles de soluto que me dan 0,0055 moles del soluto desconocido. Bueno, y ahora, ¿cómo hago para averiguar la masa molar de ese soluto? Conozco la cantidad de moles del soluto y conozco la masa que hemos usado de ese soluto porque es dato del problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer para averiguar la masa molar de ese soluto? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos repasando soluciones, fíjense. Si hicieron el práctico de soluciones, ¿Son los gramos de soluto divididos los moles? bueno, claro, porque el número de moles, ¿a qué es igual? A la masa del soluto dividido la masa molar, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es despejar la masa molar, ¿sí? ¿Qué me va a quedar igual la masa molar? La masa del soluto dividido los moles de soluto, ¿sí? Entonces la masa me da dato, dividido la cantidad de moles que he calculado, me da la masa molar de ese soluto, ¿está bien? ¿Sí? Sabemos que el número de moles de cualquier soluto es igual a su masa dividido su masa molar, ¿sí? Así que, despejando masa molar, me queda este cociente, ¿sí? Bueno, este tipo de problemas tienen en la guía, ¿sí? Ven que este tema está, además de las fórmulas, digamos, correspondientes a la propiedad coligativa, tienen que saber bien soluciones, ¿sí? Que es el práctico que acaban de terminar, ¿sí? O sea, son todos interrelacionados los temas, ¿sí? Bueno, nos queda la última de las propiedades coligativas, que es un poco diferente a las anteriores, pero está aquí también en este grupo de propiedades coligativas porque comparte lo mismo que las anteriores, que depende del número de partículas disueltas y no de la naturaleza de esas partículas, ¿sí? Bueno, y esa propiedad dijimos que se llama presión osmótica. Pero antes de hablar de esa propiedad que se llama presión osmótica, tenemos que entender un fenómeno, que es el fenómeno de ósmosis. ¿Oyeron hablar de esta palabra, ósmosis? Sí, es el pasaje donde hay mayor concentración de sustancia a uno de menor concentración. Sí, exactamente. Pero bueno, este fenómeno está relacionado, digamos, con, por ejemplo, las membranas celulares de los organismos vivos. Por ejemplo, cuando ustedes vieron, a veces uno deja, qué sé yo, alguna lechuga o verdura de hoja así, en la heladera y no la usa inmediatamente, queda como que se deshidrata, decimos, ¿sí? Y si nosotros esa hoja, digamos, media deshidratada, la dejamos un rato en agua, como que vuelve a adquirir consistencia, ¿sí? Y eso sucede justamente por un proceso de este fenómeno, por ósmosis, ¿sí? Porque por ósmosis las moléculas de agua pueden pasar a través de las membranas, en este caso de esa hoja de lechuga, ¿sí? O de verdura, ¿sí?
Bueno, pero ¿qué es en definitiva este proceso de ósmosis? ¿Sí? Es el pasaje de solvente puro, que puede ser agua, ¿sí? A través de membranas celulares de organismos vivos. Esas membranas que tienen esa propiedad se llaman membranas semipermeables y son membranas porosas de organismos vivos como las membranas de nuestras células, pero también puede haber membranas sintéticas, así como por ejemplo el celofán, podemos decir que es una membrana semipermeable con la cual puede ocurrir este fenómeno, ¿sí? A nivel molecular, ¿qué sería? Si esto que está aquí es una membrana de esas características, membrana semipermeable, permite esa membrana solamente el pasaje de moléculas del disolvente y no del soluto, ¿sí? Entonces las moléculas, por ejemplo, de agua, que es el disolvente, pueden pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y entonces, cuando de un lado tenemos una solución, o sea, tenemos una mezcla de un soluto con moléculas de agua, también van a pasar para el otro lado, pero el pasaje neto mayoritario va a ser del lado donde solamente tenemos disolvente, o tenemos una solución diluida, ¿sí? Solamente pasan las moléculas de solvente, la mayor cantidad va a pasar del lado del solvente puro hacia la solución. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que esta solución ahora se va a diluir, ¿sí? La que estaba concentrada, cuando pasan moléculas del solvente para ese lado, se va a diluir. Bueno, ese es el proceso de ósmosis, ¿sí? Bueno, y si ahora tenemos, supónganse, una solución, la verde aquí, conectada a un tubo, ¿sí? Y aquí tenemos agua, ¿sí? Sumergida en un recipiente con agua. Esta es una solución concentrada que tiene aquí una membrana semipermeable. Bueno, y el solvente, si dejamos en contacto esta solución concentrada con el disolvente puro, lo dejamos un rato, un tiempo, luego de un tiempo vamos a observar que esta columna se incrementó porque por ósmosis fueron pasando las moléculas de agua hacia el lado de la solución concentrada y ahora quedó más clarita porque está más diluida, ¿sí? Y bueno, y esta columna, este incremento en la presión aquí, de esta columna es la presión osmótica, ¿sí? Bueno, aquí a nivel molecular vemos cómo pasan las moléculas de agua hacia el lado de la solución concentrada, ¿sí? Bueno, ¿y qué es la presión osmótica? La presión osmótica no es ni más ni menos que la presión que tenemos que ejercer para evitar el proceso de ósmosis, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí el disolvente puro de este lado de la solución, como consecuencia del pasaje de las moléculas de la solución, aquí este nivel ha aumentado, y esta es la que denominamos presión osmótica. Esa es la presión que yo tendría que ejercer aquí para que retornar a este nivel, es decir, para que el proceso de ósmosis no ocurra, ¿sí? Bueno, y así se define la presión osmótica, ¿sí? La presión en milímetros de mercurio, o la unidad de presión en pascales, en atmósfera, ¿sí? Es la presión externa que tenemos que aplicar a una solución para evitar este flujo del solvente a través de la membrana semipermeable desde el solvente hacia la solución, ¿sí? Bueno, y lo vamos a ver esto en una animación también. Aquí, ¿la están viendo la animación? No, profe, no se ve nada. Se ve la ¿No la diapositiva. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí la ven? Bueno. Bueno, entonces fíjense aquí. Profe, disolvente, Sí. profe, Sí, disolvente y solvente, ¿es lo mismo? sí. Cuando yo digo disolvente o digo solvente son sinónimos, ¿sí? Hablamos exactamente de lo mismo, ¿sí? Se usan indistintamente, disolvente o solvente, ¿sí? Perfecto. Igual que solución y disolución, ¿sí? Bien, Se usan indistintamente. Bueno, fíjense, aquí tengo un tubo en U, tenemos
Del lado izquierdo tenemos el solvente puro, podría ser agua, ¿sí? Agua. Y del lado derecho una solución. Bueno, aquí está separadas por una membrana semipermeable y aquí lo vemos agrandado, digamos, a nivel molecular, lo que está ocurriendo a través de esta membrana semipermeable. Las moléculas de agua y las moléculas del soluto, las verdes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando comienza el proceso de ósmosis? Fíjense, las moléculas del solvente pasan desde ambos lados, ¿sí? De izquierda a derecha y derecha a izquierda, pero mayoritariamente del lado, el pasaje neto es del lado del solvente puro hacia la solución. Entonces este nivel se va incrementando. Bueno, esta presión que tenemos que ejercer, fíjense, tenemos que ejercer esta presión pi, es la que tenemos que ejercer para que esto vuelva a como estaba, es decir, para evitar el proceso de ósmosis. ¿Ven? Bueno, entonces esa es pi, esa es la presión osmótica. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Con la animación. A ver, lo vemos ahí una vez más. Sí, profe, perfecto. Bueno, este pi es una presión, dijimos que se mide en unidades de presión, se le pone la letra pi para diferenciarlo de la presión P, digamos, que usamos cuando hablamos de presión de gases, ¿sí? Para diferenciar, ahora vamos a ver diferenciar la ecuación, porque vamos a ver que la expresión matemática se parecen mucho a la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Entonces, por eso en este caso se usa la letra pi, ¿sí? Para diferenciar la presión osmótica de la presión correspondiente. Sí, ahora sí. Bueno, se me había cortado nuevamente, vamos a ver si podemos terminar, ya falta poquito. Bueno, entonces estábamos en la presión osmótica, decíamos que la expresión matemática, fíjense, es muy parecida a la ecuación de los gases ideales, que dice que pi, o sea, la presión osmótica, es igual a la concentración en moles por litro, ¿sí? Por R por T. R es la constante universal de los gases, y T es la temperatura absoluta también, ¿sí? O sea que para calcular la presión osmótica necesitamos el valor de la temperatura como temperatura absoluta, y la concentración en moles por litro, ¿sí? De acuerdo a esta expresión, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede ser que la concentración se pueda, eso le iba a preguntar, se puede terminar con una N mayúscula? Sí, perfecto. Miren, aquí está escrita de distintas formas. Es la concentración en moles por litro, o sea, el número de moles por unidad de volumen, ¿sí? Esta es la cantidad de moles, este es el volumen, si es que conocen ese dato, o bien en lugar de poner C, lo pueden poner como M mayúscula, que es la molalidad, ¿sí? Lo importante es que esto es moles por litro, ¿sí? Para que sean consistentes las unidades, ¿sí? Y que temperatura tiene que ir en temperatura absoluta, y R es el valor que ya conocen, el de la constante universal de los gases. Nada más que esto es presión osmótica, o sea, no tiene nada que ver con los gases, si bien la expresión resulta parecida, ¿sí? Bueno, esto que tienen aquí, fíjense, no sé si escucharon hablar de el proceso de desalinización del agua de mar para obtener agua potable. ¿Escucharon alguna vez eso? En distintas partes del mundo se está aplicando, en lugares donde es escasa el agua del lago río, bueno, se usan procesos de ósmosis inversa, ¿sí? El concepto es similar a lo que estamos viendo, nada más que en ese caso el proceso de ósmosis se llama ósmosis inversa porque se requiere una presión, el efecto inverso, ¿sí? Una presión mayor que la presión osmótica, aplicarle al agua salada para que las moléculas del agua pura pasen hacia el otro lado y obtener el agua potable, ¿sí? Pero bueno, es un tema relacionado, ¿sí? Que lo pueden haber escuchado, ¿sí? Bueno, y este es otra, digamos, en nuestro organismo nos podemos encontrar
con este fenómeno de la presión osmótica, el fenómeno de ósmosis, por ejemplo, en los glóbulos rojos, ¿sí? Esto es una imagen de los glóbulos rojos en una solución, un medio, decimos, un medio de igual concentración en el interior que en el exterior, decimos que es un medio isotónico, y bueno, y así es como debe ser, pero si un glóbulo rojo se encuentra en un medio hipotónico quiere decir que tiene menor concentración en el exterior que en el interior de la célula, del glóbulo rojo. Entonces en ese caso se puede producir un proceso que se llama de hemólisis, ¿sí? Es decir, que como hay menor concentración en la parte externa del glóbulo rojo, por ósmosis el agua comienza a ingresar a través de las membranas celulares para diluir esta solución, o sea, dentro del interior del glóbulo rojo, y puede estallar, ¿sí? Porque empieza a ingresar cada vez más agua y se produce lo que se denomina hemólisis, que, bueno, termina destruyendo el glóbulo rojo. Y el otro proceso inverso es en el caso de que el glóbulo rojo esté en un medio hipertónico, es decir, con mayor concentración en la parte externa. Entonces, ¿qué pasa allí? Empieza a pasar por ósmosis el agua del interior de la célula o del glóbulo rojo a través de la membrana celular hacia afuera, y entonces se termina también destruyendo el glóbulo rojo por el fenómeno que se denomina crenación, ¿sí? Bueno, estos dos es justamente lo que no tiene que pasar. Por eso las soluciones fisiológicas, cuando en un suero, tienen que tener la solución, tiene que ser isotónica, ¿sí? Si no puede suceder esto, ¿sí? Si no tiene la concentración adecuada, ese suero que nos están pasando, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ver con el proceso de ósmosis, ¿sí? Bueno, finalmente, el último punto que vamos a ver es lo que habíamos mencionado en un principio. Nosotros dijimos que las 4 propiedades coligativas son válidas, esas expresiones matemáticas, para soluciones diluidas de solutos no volátiles y no disociables. Es decir, que si son no disociables no valen, por ejemplo, para las sales, ¿sí? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, todas las sales, si yo preparo soluciones de sales, esas expresiones matemáticas no me sirven así como tales, ¿sí? Porque esas son aplicables a solutos que no se disocian en agua, es decir, que no se ionizan, no se separan en iones. Y las sales, todas las sales, cuando yo las disuelvo en agua, se separan en iones. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden aplicar estas mismas ecuaciones, pero con una corrección. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que se ha observado, ¿sí? Supónganse, yo tengo agua pura, mido la presión de vapor, va a tener un determinado valor. Si miro la presión de vapor de una solución de glucosa o de sacarosa o de estos solutos que no son disociables, 1 molar, voy a medir una presión de vapor más baja, ¿sí? Por la propiedad coligativa. Voy a medir una presión de vapor más baja, ha descendido. Bueno, si ahora yo preparo una solución de otro soluto, pero la misma concentración, 1 molar, debería medir la misma presión de vapor. Pero si el soluto es una sal como el cloruro de sodio, la presión de vapor que se mide es aún más baja. Y si, por ejemplo, la solución fuera cloruro de calcio, o sea, otra sal, también la misma concentración, debería medir la misma presión de vapor que para la glucosa. Sin embargo, lo que se observa es que la presión de vapor es cada vez más baja. Bueno, ¿y por qué sucede eso? Eso sucede porque estos 2 solutos no son como el primero, que es no disociable, sino que son sales que cuando las ponemos en agua se separan en cationes y aniones. Entonces, si yo pongo 1 mol de cloruro de sodio, en realidad en el agua lo que tengo es 1 mol de cationes sodio más 1 mol de aniones cloruro, ¿sí? Tengo más cantidad de partículas, ¿sí? Cationes y aniones. Tengo prácticamente aquí en este caso el doble de partículas de lo que yo agregué, ¿sí? Por eso es que la presión de vapor baja más que en el caso de un soluto que no se disocia.
Bueno, y este baja aún más, ¿por qué? Porque el cloruro de calcio, cuando lo pongo en agua, ¿qué se ioniza? En calcio, catión calcio, que tiene 2 cargas positivas, y 2 aniones cloruro. O sea, en realidad tengo 3 partículas, 2 aniones y un catión, ¿sí? Entonces, la cantidad de partículas es el triple de lo que yo puse, ¿sí? En el agua. Bueno, entonces, esta diferencia en lo que se mide de las propiedades coligativas ahora para electrolitos, recuerden, son los solutos que se ionizan en agua, ¿sí? Y que conducen la corriente eléctrica, esas soluciones. Lo vimos cuando vimos clasificación de soluciones, los electrolitos, ¿sí? Bueno, entonces el número de partículas disueltas es mayor que si yo hubiera disuelto un no electrolito, ¿sí? Bueno, el que estudió la medición de estas soluciones fue Van Hoff y propuso un coeficiente que se llama coeficiente I de Van Hoff, que no es otra cosa que la relación entre el valor de la propiedad coligativa real, la que nosotros medimos, y el valor de la propiedad coligativa que era de esperar de acuerdo a esa concentración. Bueno, entonces, quiere decir que el valor de la propiedad coligativa, por ejemplo, el ascenso ebulloscópico que vamos a medir, ahora es igual a lo que teníamos antes, la constante ebulloscópica por la molaridad, multiplicada por ese factor I de Van Hoff, que es el factor de corrección, ¿sí? Bueno, y lo mismo pasa para el descenso crioscópico, le tengo que multiplicar el factor de corrección I de Van Hoff, y para la presión osmótica lo mismo. Entonces, ¿y a qué es igual este factor I de Van Hoff? Bueno, es aproximadamente igual a la cantidad de partículas producto de la disociación. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, este factor I de Van Hoff sería aproximadamente 2. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1 mol de cloruro de sodio, se me separa en 2 partículas, un catión y un anión. O sea que este factor I de Van Hoff en ese caso sería 2. ¿Sí? Quiere decir que el ascenso ebulloscópico va a ser el doble de lo que yo esperaría si no tengo una sal, ¿sí? Si tengo otro tipo de soluto, ¿sí? Bueno, y lo Profe, vemos... disculpe que le interrumpa. Sí. Entonces, el factor de Van Hoff o sea, el valor va a depender de la cantidad de iones que se formen. Exactamente. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver aquí este problema. Dice, ¿cuál es el punto de ebullición normal de una solución 0,092 molal de nitrato de calcio en agua usando el valor ideal de I, o sea, el factor I de Van Hoff? ¿Qué es esto del valor ideal de I? Es el que surge de la cantidad de partículas producto de la disociación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo se disocia esta sal en agua? Fíjense, cuando yo la disuelvo en agua voy a tener un catión calcio más 2 aniones nitrato, ¿sí? Entonces, si yo pongo 1 mol de nitrato de calcio, ¿cuántas partículas tengo? Tengo 1 mol de cationes calcio más 2 moles de aniones, o sea, tengo 3 partículas, ¿sí? Por cada una de sal, tengo en realidad en la solución 3 partículas, una de catión y 2 de aniones. Entonces, ese factor I va a valer 3 en este caso. ¿Se entiende? Entonces, yo aplico el ascenso ebulloscópico a que es igual al factor I de Van Hoff por la constante, por la molaridad. La molaridad 0,092, la constante es la constante ebulloscópica del agua, que era 0,52, bueno, por este 3, que es el factor I de Van Hoff. Entonces, este ascenso ebulloscópico es, en este caso, 0,143 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que ahora el nuevo punto de ebullición va a ser los 100 grados centígrados del agua pura más este ascenso ebulloscópico, o sea, 100,143 grados centígrados. Y si I valiera 1, o sea, si no fuera una sal, me quedaría
3 veces menos, ¿sí? 100,05, ¿sí? En lugar de 100,14. ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo se aplica? ¿Se entendió, chicos, o no se entiende nada? A ver qué dicen. Por mí sí, profe. Está complicado, profe. Cuando hagan los problemas, pero, o sea, no, capaz que con un poco más de práctica lo sacamos. o sea, Seguro. ustedes van a usar las ecuaciones sin el factor I de Van Hoff, en principio. Solamente lo tienen que aplicar el I si el soluto es una sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sales, ¿sí? Se ionizan en agua, los demás no, ¿sí? La sacarosa, una molécula orgánica, el etilenglicol, la glucosa, todas esas moléculas no se disocian en agua, ¿sí? Entonces aplican las ecuaciones que vimos, ¿sí? Solamente van a usar el I si lo que tienen es una sal, ¿sí? Y el valor del I, ¿de dónde lo van a sacar? De la cantidad de iones que se producen, nada más. Pero entienden el concepto, o sea, ¿por qué? Porque en agua, en realidad, nosotros tenemos, no me queda la molécula así como tal, ¿sí? Yo pongo 10 de estas, tengo en agua 10 moléculas. Si yo pongo 10 moléculas de azúcar en agua, las sigo teniendo las 10 moléculas, porque permanecen sin separarse en el agua, ¿sí? En cambio, yo pongo 10 moléculas de nitrato de calcio, en realidad tengo 30 partículas. Tengo 10 de cationes calcio y 20 de aniones nitrato, o sea, cantidad de partículas, en este caso, ¿qué partículas? Iones, es el triple de lo que yo había puesto. ¿Se entiende? De ahí viene, ¿sí? Pero nada más que eso, o sea, tienen que tener en cuenta, cuando lo aplican cuando hay sales, si no, no, ¿sí?